Bienvenidos a Conexión dentro de la página Periodistas HN. Hoy quiero llevarles a ustedes una entrevista en vivo, en directo desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Él es un compatriota que salió, como todos, a la Unión Americana a buscar nuevos derroteros. Se trata del pastor Evans Rivera, que nos acompañará. En este momento estamos haciendo los ajustes para poder dialogar con él hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. ¿Cómo ha llegado hasta ese lugar? ¿Cómo él es ahora un pastor de una iglesia tan importante en la Unión Americana? Nos enlazamos en vivo y en directo en este instante con nuestro particular amigo, el pastor Evans Rivera. Bien, ya estamos con nuestro particular amigo Evans Rivera, que se encuentra en la ciudad de Nueva York. Vamos a recordar un poco, Evans, para entrar en contexto. Vamos a trasladarnos allá por los años 96, 97, cuando compartimos labores en un medio de comunicación. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Bienvenido a Conexión. Gracias, Roberto. ¿Cómo estás? Es un gusto poderte saludar por este medio, también a tu audiencia, a tu auditorio, ¿verdad? Y ver que estás haciendo televisión siempre, ¿verdad? Conectado con esas raíces de allá por los años 90, 96, sí, recuerdo bien, ¿no? Tiempos hermosos. La vida es un aprendizaje y qué bueno que pues en esta ocasión el Señor me dio la oportunidad de conocerte por allá y trabajar, ¿verdad? Y tener algunas anécdotas y experiencias vividas muy bonitas, otras no tan bonitas, ¿verdad? Cuando sobre todo nos tocaba cubrir, recuerdo yo muy bien, el área de los tribunales de justicia, los juzgados. Me acuerdo que mi compañero de fórmula era don Jorge Alberto Díaz Castillo. Le mando un saludo y un abrazo, sí, un tremendo maestro, una escuela para mí, ¿verdad? En la enseñanza y ahí en el área judicial estuvimos mucho, aprendimos, también cubrimos, recuerdo un tiempo con José Adán Castelar, trabajamos cubriendo Casa de Gobierno, ¿verdad? Hicimos algún que otro trabajo, ¿verdad? Con compañeros, viajamos, recorrimos nuestra amada patria, ¿verdad? La cual siempre la recordamos y la llevamos muy dentro y oramos a Dios para que Honduras tenga mejores tiempos. Tuvimos que emigrar, venir a estos países aquí, pero seguimos, ¿verdad? Bendiciendo a Honduras y tener ese privilegio, ¿verdad? De haber conocido lugares turísticos extraordinarios en Honduras. Honduras es una tierra bella, hermosa, ¿verdad? Recuerdo que en aquellos años, como tú dices, cubrías la parte de los juzgados y yo entraba, hacía mis pininos y entré como camarógrafo exclusivo de don César Arnulfo Quesada, que paz descanse, y pues por ahí fuimos aprendiendo de todo un poco y siempre en la escuela que tú muchas veces me aconsejabas y recuerdo mucho esas enseñanzas. Sí, Roberto, yo sí recuerdo bien cuando tú empezaste y estabas desarrollando ahí como Checha Quesada, ¿verdad? Luego creo que estuviste un tiempo con nosotros ahí en el estudio, sí. En televisión en vivo, en el estudio, ¿verdad? Sí, comencé, don Rodrigo me dio la oportunidad de ser el camarógrafo de don César en el área de deportes. Luego hubo una vacante en prensa general y pues me ofreció esa oportunidad, haciendo también mancuerna con Luis Ponce en el estudio y haciendo también prensa general con la licenciada Leotila Madrid, y bueno, nos desarrollamos allá en el campo periodístico. Sí, recuerdo que esos años también tú estabas en la facultad, ¿verdad? De periodismo, en el alma mater allá, la recordada y siempre sabia Universidad Nacional de Honduras. Sí, así es. Desgraciadamente pues no pude seguir la carrera por situaciones porque luego pasé a Televicentro, ya fue un poco complicado el tema de los horarios y bueno, tuve que salir de la universidad, pero siempre, como dicen, el gusanito ese de seguir en los medios. Sí, esto es lo apasionante, Roberto, porque fíjate que lo que son los medios siempre requieren de mucho tiempo, ¿verdad? Son muchas horas. Yo recuerdo que
Mi última etapa en televisión allá en Honduras fue en Televisión Educativa Nacional en Canal 10, siempre con don Rodrigo, quien nos abrió la puerta y nos dio la oportunidad, ¿verdad? En Abriendo Brecha, pero antes de Abriendo Brecha estuvimos también trabajando en Telesistema Hondureño, canales 3 y 7, trabajamos en Telenisa, creo, canal 63. Esa fue más o menos la escuela que tuvimos, ¿verdad? Estamos hablando de algún buen tiempo. Pero recuerdo que lo último que nos tocaba trabajar con don Rodrigo, abríamos la emisión en la mañana, era a las 6 de la mañana, era un noticiero matutino, y terminábamos hasta que se cerraba la emisión nocturna, que era el último, ¿verdad? El último noticiero. Creo que los presentadores eran el gran y recordado siempre el Lan Reyes Pineda, y no recuerdo si hacía dupla con una muchacha joven que había llegado ahí, que se me escapa el nombre en este momento. Ahí estaban, ahí David, no recuerdo, y ahí estuvieron, ¿verdad? Y sí tocaba esa jornada, ¿no? larga, pasaba unas pocas horas en la casa, y es un sacrificio, pero al final todo es una enseñanza bonita, porque conoces gente, ¿verdad? Y logras informarte, estar informado para poder informar, ¿verdad? Cuando no había Facebook, cuando no había nada de redes, nada de esta facilidad de redes que ahora hay, ¿verdad? Pero recuerdo que uno de los pioneros, eso sí creo yo, uno de los pioneros de las transmisiones en vivo en noticias fue don Rodrigo. En el canal 10 y en Abriendo Brecha. Recuerdo que las primeras unidades móviles de televisión llegaron con don Rodrigo, ¿verdad? Me acuerdo que Telenisa tuvo eso, Canal 63 llegó con esto también, ¿verdad? Pero luego hubo un problema de derechos, no sé qué fue lo que pasó, y ya no se pudo continuar, pero don Rodrigo siguió haciendo, ¿verdad?, ese trabajo, y ahora pues ya, qué bueno que ya casi la noticia, y ahora con esto de las redes llega inmediata. En el momento que sucede ya uno se está casi dando cuenta de todo. De hecho, tú recuerdas que la unidad móvil que montó don Rodrigo era de estilo americano, ¿no? Que incrustaba, por decirlo así, lo que era el plato en el coche, digamos, así, el estilo americano. Y así transmitía él los diferentes eventos que daban en ese momento. Sí, lo recuerdo muy bien. Recordamos todo ese plato que era una especie de grúa, un brazo que se levantaba y luego buscaba la señal. Había una pequeña isla de edición ahí donde estaba el switcher y todo, que probábamos audio, una consola pequeña ahí para estar ahí. Recuerdo que en una ocasión me tocó ir a la Fiscalía General. Don Rodrigo quería en el estelar tener una entrevista en vivo con el fiscal Roy Edmundo Medina. Estuvimos ahí en la oficina de él, tuvimos ese privilegio cuando era fiscal. Tuvimos el privilegio también, que en paz descanse, de estar en la oficina de don José Rafael Ferrari, ¿verdad? Hubo una entrevista en vivo ahí. Entonces al principio se usaba periodista, pero ya después, como él quería interactuar directamente del estudio a la unidad, pues ya solo nosotros ahí, el cámara teníamos, poníamos, ¿verdad?, el micrófono al entrevistado, lo sentábamos, hacíamos un pequeño background, ¿verdad?, para que pudiera, si había que tirar algunas luces, y bueno, y ese fue básicamente el recorrido, ¿verdad?, que tuvimos hasta el 2009, ya en el asunto del golpe de Estado. Le dan al expresidente Zelaya, la situación se empezó a poner un poquito complicada. Estuvimos también entrevistando en directo al que había sido nombrado presidente por el Congreso, creo que era el señor Micheletti. El señor Micheletti, que quedó en esos 6 meses ahí, pero la situación en Honduras se tornó un poquito complicada, bastante complicada, y la verdad que empezamos a sentir un poquito de temor por la vida, ¿verdad?, por la familia. Tuvimos que en nuestra mentalidad pensar y venir a este país, estar aquí, donde el Señor me ha bendecido y donde he podido procrear, ¿verdad?, 3 de mis 4 hijos nacidos aquí, específicamente en Brooklyn, Nueva York. Y ya
aquí el Señor me encontró a mí, no yo a Él me encontró a mí. Muy bien, pues lindos recuerdos de eso que hemos estado hablando de los medios. Y ya que tocas ese tema de tu estadía en Estados Unidos, cuéntame cómo fue el proceso de Honduras hacia Estados Unidos. Sabemos que es una ruta difícil, son situaciones, dejamos la familia en nuestros hogares, en nuestros países de origen. ¿Cómo fue ese proceso de tu viaje de Honduras a Estados Unidos? Fue algo difícil, la verdad que sí, fue difícil. Yo ya había tenido la oportunidad de haber viajado, de haber venido aquí a este país con cosas de la prensa, ¿verdad? Claro. Específicamente con las cosas de la prensa. Pero vine yo y antes, en 2004, nos instalamos aquí por casi 3 años. Nos nació nuestro segundo hijo con mi esposa. Pero luego teníamos a nuestro hijo mayor allá en Honduras y tomamos la decisión de regresar porque íbamos a perder a nuestro hijo, hablando en el sentido, digamos, de maneras sentimentalmente, la crianza, el desarrollo de él como niño, no íbamos a poder lograr. Entonces tomamos la decisión y en 2007 nos vamos para Honduras y fue cuando lo que antes mencioné, entré en el periodo de televisión, mi último periodo de tiempo en televisión, pero ya en 2009, como las cosas empezaron a poner complicadas y difíciles, nos decidimos venir. Ya no teníamos visa, no había manera de cómo entrar, tuvimos que hacer esa ruta, pasar por esa ruta, ¿verdad? Pero decidí hacerlo con mi familia. Yo no quise ya vivir esa experiencia de dejar. Entonces lo hicimos con mi esposa, lo hicimos con mi hijo. En ese entonces tenía unos 10, 11 años, creo, el mayor. El menor se quedó allá el segundo se quedó allá porque él no era nacido aquí. Entonces la idea era nosotros llegar aquí, instalarnos y lo más pronto posible, mandarlo a traer, cosa que así sucedió. Pero la verdad es una decisión difícil. Yo entiendo a veces cuando hay personas que toman esas decisiones y Roberto, pues yo tuve la bendición de poder traer a mi familia, pero yo estoy consciente que no todos cuentan con esa bendición, ¿verdad? Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Eso es lo más difícil, instalarte en un lugar, en una cultura diferente, en una forma de vida diferente. Todo es diferente, hasta el idioma es diferente, ¿verdad? Entonces tú estás ahí en España, gracias a Dios se habla castellano, pero aún así nuestro acento es diferente y ellos luego se dan cuenta de que no somos de ese lugar. Y entonces y empezar un proceso de reconstrucción en la vida de uno, ¿verdad? Dejando todo, y aquí empiezas de cero, hermano, a hacer cosas que jamás uno piensa que iba a hacer, en el buen sentido, ¿verdad? Jamás uno piensa tener un tipo de estatus allá en Honduras, ¿verdad? Uno cree tener un tipo de estatus, pero aquí, hermano, te toca que hacer, si tienes que barrer, si tienes que limpiar un lavado, un toilet le llaman aquí, ¿verdad? Un inodoro sanitario, como le llamen, toca que hacer. A mí me tocaba estar en una nevera porque yo recibía el producto de un restaurante todo el tiempo y estaba con neveras que son muy frías, ¿verdad? Y había que agacharse a limpiar todas las esquinas de esa nevera en medio de ese frío porque pues aquí las leyes se tienen que cumplir, ¿verdad? Así es. No, y aquí también. Habían leyes. Sí, habían leyes sanitarias, ¿verdad? Llegaba un inspector y revisaba y tenía que eso estar completamente, limpio, tenía que estar. Y tocaba que lavar los baños, tocaba que mapear, ¿verdad? Trapear, barrer, limpiar vidrios, exponerte a temperaturas bajas, trabajar en construcción, ¿verdad? Romper paredes y todo eso. Aquí uno
empieza y empieza a creer que llega un momento donde los sueños se empiezan a como disolver, ¿verdad? Se empiezan a disolver porque uno trae una meta, una mentalidad y un pensamiento, pero te encuentras con otra realidad muy diferente. Entonces, específicamente en lo del viaje, fue algo difícil, pero yo doy gracias a Dios porque realmente nosotros definitivamente no tuvimos mayor inconveniente. De hecho, el cruce de la frontera no nos lo hacen los coyotes, como llaman, quienes nos metieron a este país fue el mismo Departamento de Inmigración y Ciudadanía. Ellos nos albergaron y como éramos familia, ¿verdad? Nos tomaron por familia, sabían, teníamos y solicitamos un tipo de asilo y gracias a Dios, pues así fue la historia y hasta ahora estamos aquí en este país. Sí, bueno, como son vivencias tremendas, el tema que nos ocupa hoy acá, Evans, es tu llegada a la iglesia. ¿Cómo llegas tú a la iglesia? ¿Cómo llegas tú a ser pastor de la iglesia? Fíjate, Roberto, que no solo traía una situación en mi vida cuando venimos de Honduras de tipo, digamos, físico, de sentir ese miedo físico y tener la incertidumbre de qué iba a pasar, ¿verdad? Porque trabajábamos en un canal donde estaba directamente ligado con una situación como esas y había muchas amenazas, pero también tenía muchas lagunas matrimoniales. Mi matrimonio estaba pasando una situación muy difícil, complicada y estando aquí eso es algo como que uno aunque te muevas a donde estés, tarde o temprano eso te sigue, ¿verdad? Claro. Y entonces estábamos con esas incomprensiones y situaciones, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Lo digo con mucha libertad porque el Señor ya me sacó de eso y Él en su amor me ha guardado ahora en situaciones de infidelidad, ¿verdad? Situaciones bien complicadas y entonces fuimos a una iglesia, la verdad fuimos a una iglesia, habían vacíos en el alma, pues mi esposa extrañando a sus padres, a su familia, que eso es digamos el síndrome del migrante, le llamo yo, ¿verdad? Aquí la situación económica definitivamente no es una situación que es como allá en nuestro país, en Honduras. Aquí el que menos tiene anda sus 5 o 20 dólares en su bolsa, pero con eso come 2 días. Allá en Honduras no, pero hay un vacío en el alma. Aquí la situación eso es lo más duro, tratar el alma, ¿verdad? Porque el hambre pues se come y se acabó, pero el alma a veces es complicada, la nostalgia, la tristeza, piensan en sus hijos, piensan en su esposa, piensan en los hijos, en sus padres y dejaron, ¿verdad? Entonces todo ese asunto y los problemas que uno trae, fuimos a la iglesia, pues rendimos nuestro corazón al Señor, decidimos entrar en un proceso de restauración, nosotros le llamamos regeneración espiritual también, y estuvimos ahí involucrados en la iglesia, ¿verdad? Y empezamos a sentir, ojo, no fue una religión la que me cambió, porque realmente las religiones no cambian a nadie. A mí lo que me cambió y es lo que predico y sigo anunciando es una relación. Es la relación con Jesús, es conocer verdaderamente a Jesús, ¿verdad? Es saber que Él está conmigo y yo estoy con Él. Y así fuimos nosotros abandonando aquellas cosas que antes nos dañaban y el Señor nos fue compactando como matrimonio, como familia, hasta que empezamos a sentir un fuerte llamado. Yo de verdad, nunca quería, yo me sentía bien siendo una oveja, me sentía bien siendo una ayudando a un ministro, eso me gustaba y lo hacía, pero
Ya luego el Señor va poniendo en el corazón y empezamos a ver que el Señor iba cada vez más tratándonos, y entonces llegó el momento del llamado, ¿verdad? Del llamado de Dios a mi vida, y todavía uno así renuente porque es una altísima responsabilidad, Roberto, y luego empezamos a hacer lo que el Señor nos había llamado a hacer, y empezamos, digamos, de alguna manera independiente, solos, y estuvimos así como por 2 años trabajando la iglesia, la obra, pero luego uno siempre le llama, uno necesita un mentor, ¿verdad? Uno necesita siempre la ayuda, el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, y pudimos tener una conexión espiritual con Ministerio Ebenecer, ¿verdad? Que es la casa que nos cubre, y digamos mi pastor se llama Edwin García, él está aquí, él es en esta área de Nueva York, él cubre varias iglesias, y allí empezamos a ser capacitados para la obra, empezamos y seguimos siendo aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo, ministrados ahí. Y entonces hace 4 años y medio, casi 5, nosotros reiniciamos, digamos, en la obra ministerial de la iglesia, que se llama Iglesia de Cristo, un nuevo comienzo, porque eso fue lo que yo sentí en mi vida, que pasó al venir a este país, al que el Señor me encontrara aquí, abrir mi corazón. Hubo un nuevo comienzo, ¿verdad? Un nuevo comienzo en mi vida, y entonces empezamos a trabajar en la iglesia. Quiero decir, sí, porque siempre yo sé que tienes algún auditorio que hay cosas que a veces no se desconocen, nosotros no entramos nunca por un salario, no buscamos dádivas económicas. De hecho, en los primeros digamos 2 años y medio o 3 de ministerio, yo tenía 2 trabajos seculares, ¿verdad? 2 trabajos seculares, trabajaba en uno, así se trabaja aquí. Sí. Salía de uno, iba para el otro, y luego atendía a la iglesia, y luego atendía, y así estuvimos hasta que el Señor, a medida llega más gente, llega más demanda más de tiempo, y entonces empezamos a recortar los trabajos. Ya solo tenía uno y me quedaba con la iglesia, y pues hemos tenido esa gracia, ese favor de Dios de más o menos estar ministrando alrededor de unas 80 personas, 80, ¿verdad? Ya estamos hablando que, no sé, tal vez unas 15, 20 familias, ¿verdad? Y ya hay una demanda mucho mayor, y entonces bajo la instrucción y consejería de mi pastor empezamos a decidir hacer la obra, como le llamamos, a tiempo completo. Sí. ¿Cuentas con la ayuda externa? ¿La iglesia cuenta con la ayuda externa de algún sector que les, digamos, que les ayude para la vida social o algo? No, Roberto. Nosotros todo lo que hacemos, todos los programas que se hacen y se ayudan son de los propios recursos, ¿verdad? Los hermanos, las ovejitas, voluntariamente. Roberto, esto quiero dejarlo bien establecido. Voluntariamente ellos aportan a la iglesia. Entonces así hemos podido adquirir equipo de televisión, hemos podido adquirir todo lo que se necesita, instrumentos, ¿verdad? Para poder avanzar con la obra, el pago de la renta del local, porque aquí se paga, no es un local propio. Queremos que en algún momento tengamos un local propio, pero ahorita estamos en esta etapa, ¿verdad?, donde se está pagando el local. Entonces las personas que se van llegando, ellos van sintiendo el deseo y aportan de manera voluntaria, corazón, y ahí es una bendición que podamos avanzar, porque también eso nos lo permite avanzar. De parte de
digamos, de mi pastor, lo que nosotros tenemos es ayuda espiritual, es decir, consejería, instrucción, enseñanza, pero lo que es ya cuestiones económicas, eso es, digamos, financiado por la misma feligresía, por la misma iglesia, la misma congregación, los recursos propios, y estamos así tratando de ayudar de esa manera. Hablando un poco de eso, me imagino que llegan personas de diferentes nacionalidades. ¿Llegan bastantes hondureños? Sí tenemos varios compatriotas con nosotros, pero sí, tenemos también, por ejemplo, hay guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, tenemos latinos, es decir, son hijos de inmigrantes nacidos aquí. La juventud, los más jóvenes son los que están ya nacidos aquí. Tenemos también ecuatorianos, tenemos hermanos, creo que salvadoreños, y así es como la multicultura, ¿verdad? Y llega a la iglesia. Lo importante, Roberto, es que nosotros no, ¿cómo decir? No se trata de dónde vienes ni de dónde eres, sino que cuando llegas, digamos, para que lo entiendan, el concepto que Dios ha puesto en mi corazón, que somos una familia en la fe. Yo no sé tú, pero yo soy el menor de 10 hermanos, y entonces todos ellos son mis hermanos, pero todos son diferentes, todos tienen pensamientos de manera diferente, pero eso no me quita que sean mis hermanos. Claro. Entonces en la iglesia básicamente lo planteo de esa manera, el hecho que tú hayas nacido en Nicaragua, el otro haya nacido en El Salvador, en México, ¿verdad? Pero aquí venimos a ser hermanos en la fe, somos hermanos, entonces somos familia de la fe, y tratamos de enseñar ya no la cultura de cada país, sino la cultura del reino divino. ¿Qué tipo de labor social hace la iglesia? Ahora recientemente con el asunto de la pandemia, hemos visto que la iglesia se ha reunido y han hecho, digamos, colaboraciones entre todos y han dado a la gente más necesitada algunos suministros, la canasta básica. ¿Cuál ha sido tu labor al frente de la iglesia? Sí, mira, Roberto, bueno, tú me lo preguntas y en la entrevista y te la voy a contestar con mucho gusto, pero dentro de las cosas que pues Dios ha puesto en mi corazón, no estoy diciendo que lo que hacen los demás está malo, sino eso es lo que yo me enfoco, es que la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu izquierda, y tratamos de no estarnos tomando tantas fotos para cuando se hacen ayudas, porque a veces se puede también, ¿verdad?, desenfocar. Nosotros solo somos un medio, pero el que provee es Dios, el que nos da para bendecir es Dios. Y en este tiempo de pandemia, la verdad es que gracias a Dios hemos visto cómo los mismos hermanos de la congregación se han desprendido de recursos y ellos mismos han colaborado en medio de la pandemia. ¿Verdad? Estamos hablando de allá por abril, mediados de abril, donde estaba todo bien fuerte. Empezamos a dar canastas de alimentos ahí a la comunidad, ¿verdad? Tratamos de hermanos con sus carros, empezaron a movilizar y ayudar. Tuvimos que creer en el Señor con las digamos, medidas del caso fitosanitarias que dieron, ir a orar por personas que estaban hospitalizadas de COVID, y gracias al Señor nos ha guardado y tuvimos que ir así y ver como dicen a viva voz, como ya las morgues no daban basto, ¿verdad? Como estaban llenas, saturadas, como habían contratado trailers como freezers para que los cuerpos, un espíritu de muerte tremendo en esta ciudad de Nueva York, ¿verdad? Y los estragos que esta pandemia trajo, los temores, las inseguridades, ¿verdad? Que ha pasado, que ahora eso ha sido bien difícil. Por ejemplo, tuvimos ahorita, por ejemplo, la bendición de poder dar 100
a 100 familias raciones de alimentos, y eso es una satisfacción, ¿verdad? A Honduras, ahorita con lo que pasó con el huracán, también enviamos unas ayudas, ¿verdad? Unos víveres, ropa, cosas así, alimentos básicos, y pues creo que esa es la función de la iglesia, cada quien en su medida, a cada quien, porque no puedo dar de lo que no tengo que dar de lo que tengo doy, ¿verdad? Entonces conforme a tampoco podemos decir que el que no da es porque no quiere, tal vez que no puede. Claro. Y nos enfocamos, Roberto, en eso, en que la iglesia también no solo sea, que primordialmente nuestra misión es una respuesta espiritual a las vidas, pero también una labor social, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Porque son las obras de amor, reconocer de que hay necesidad y que si Dios nos ha bendecido, somos bendecidos para bendecir, no para quedarnos con la bendición, y en lo que podemos, damos, ¿verdad? En lo que nos corresponde. Claro, bueno, en este asunto de la pandemia todo el mundo ha estado confinado. ¿Cómo han sido las reuniones en la iglesia? Me imagino que han sido virtuales, pero ¿cómo es, digamos, dar la palabra a un público que no está presente, sino que está tras las cámaras? Sí, fíjate que esta modalidad es totalmente diferente, ¿verdad? Realmente es diferente porque sobre todo nosotros los latinos, el contacto, ¿verdad? Somos bien así pegajosos, somos de saludarnos, de abrazarnos. Esa es nuestra genética, así somos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? De platicar y todo. Y fue algo así un poquito difícil. Gracias a Dios, nosotros siempre los servicios los estábamos transmitiendo antes de la pandemia, siempre estuvimos transmitiendo en Facebook Live, estuvimos siempre haciéndolo así. Es como algo que la misión tiene, de que la iglesia no tiene que estar en las cuatro paredes, sino que sobre todo ahora las plataformas sociales son un medio extraordinario para llegar a otros países. No sabemos quién nos está oyendo, no sabemos dónde hay necesidad, y alguien al clic de un botón poder escuchar una palabra que refresque su vida. Pero sí fue por lo menos yo, Roberto, aprendí algo, tal vez no que no lo sabía, pero como entenderlo. Lo más importante en una iglesia, esto fue lo que yo entendí, lo más importante no es, digamos, la fornitura que le llaman aquí, no son los instrumentos, no es el equipo de sonido que tengas, no es el edificio, por muy bonito que lo tengas, no son las sillas, no es el sistema de aire para enfriar, ni el aire caliente, no son los micrófonos, no fue eso lo más importante, no es eso lo más importante. Lo más importante en una iglesia son las almas, son las personas, y entonces un trato de Dios, por lo menos para mí como pastor, fue eso, a valorar, porque es lo que más vale en una iglesia, son las vidas. Cuando tú llegaste, sí. Sí, te decía, cuando tú llegaste a la iglesia, ¿te imaginaste en algún momento que ibas a ser pastor de la iglesia? No, la verdad no, nunca me imaginé, yo no pensé en algo así. Como te repito, yo siempre pensaba de que estaba bien siendo una ayuda. Yo con el último pastor con el cual estuvimos ahí, antes del pastor que tengo con cobertura, yo estaba trabajando con un grupo como de unas 30 personas, como una ayuda pastoral de él, y me sentía bien haciendo el trabajo. Pero es como cuando hay algo que tu corazón empieza a palpitar más fuerte, y sale una convicción, y esto empieza uno, y uno dice, bueno, la verdad no estoy preparado. Siempre uno piensa, yo no estoy preparado para esto, no estoy preparado. Y me di cuenta que esa era la mejor enseñanza, no estar preparado, porque que aquí en este puesto pastoral, en esta bendición, quien lo prepara es Dios. Dios lo prepara a uno. Por supuesto
supuesto que como para superación personal o algo, uno tiene que tener algún tipo de estudio teológico, ¿verdad? O algo para que más o menos uno tenga una idea, pero realmente, Roberto, es el Señor que te va capacitando, porque cada experiencia con personas te deja una enseñanza, y de verdad que yo aprendo de mis hermanos, te lo digo de verdad, aprendo de las ovejitas, estoy aprendiendo a ser pastor, porque el pastor de pastores se llama Jesús. Él es el mejor pastor, ¿verdad? El único. Pero sí aprender de la solidaridad. Uno a veces piensa que es solidario, pero no. Hay cosas que uno empieza, ¿verdad? Y sobre todo, que alguien deposite confianza en ti, ¿verdad? Y se acerque a ti y te cuente y te abra su corazón y te diga cierta situación que está pasando. Eso es muy, muy, muy valeroso, Roberto, muy valeroso, porque se trata de vidas, ¿verdad? Se trata de una confianza que te están dando. Obviamente uno les dice, yo no soy el que tengo las respuestas, no las tengo todas. Las respuestas el Señor las va dando, pero algún consejo, ¿verdad? Algo que el Señor le auxilia en el momento, y de veras una palabra bien dada, ¿verdad? Cambia. Entonces, eso es lo que esta pandemia nos ha robado. Nos ha robado el poder abrazarnos, nos ha robado el poder saludarnos, nos ha robado el poder ministrar bajo el toque de las manos, poder a las personas orar por ellas, tocando su hombro, ¿verdad? O su cabecita. Ya el culto ha cambiado, ya no nos podemos ni siquiera saludar, sino que de largo, pero entendemos, Roberto, un poquito de que este es un plan oscuro de las tinieblas, ¿verdad? De tratar de meter inclusive aún en la misma iglesia indiferencia, ¿verdad? Indiferencia. Ahora ya ni siquiera la sonrisa le podemos ver a las personas. Bueno, tenemos que andar con cubreboca. Sí, bueno, pero igual, presencialmente o virtualmente, siempre sientes la necesidad de las personas de recibir la palabra. Te quería preguntar, ¿qué transmite la alabanza a las personas? Bueno, la alabanza es, digamos, una de las herramientas para nosotros extraordinarias, ¿verdad? La Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová, pero también dice que donde hay alabanza hay liberación, ¿verdad? Hay liberación. Entonces, nosotros tenemos en nuestros servicios la enseñanza de que la alabanza, fíjate, Roberto, no necesariamente va ligada con música, con instrumentos. Es como un complemento. La música, los instrumentos es un complemento, pero la mejor alabanza es aquella que sale de un corazón agradecido. Es aquella que como tú en tu casa, en donde estás, tú dices, gracias a Dios por lo bueno, gracias a Dios aún por lo malo, gracias. Ahí ya estás alabando, ya le estás diciendo, ya tienes gratitud. Entonces el Señor nos ha auxiliado para enseñarle a la congregación de que la alabanza, ya cuando hay música, la música es nada más el complemento, ¿verdad? Pero la alabanza es la genuina, la que sale del corazón. Ahora nosotros, obviamente, la gente cuando va y escucha, ¿verdad?, los cantos que cantamos, es básicamente fiesta al Señor, ¿verdad? Hacerle fiesta cada servicio. Nosotros es fiesta al Señor, no es hermano, una cosa como rutinaria, no, sino que cada servicio es una unción nueva, una unción diferente que el Señor está mandando en las vidas, y eso es lo importante, Roberto, porque les enseñamos a las personas que nos visitan de que tiene que ser voluntario, porque impuesto no se puede, claro, no podemos imponer. Nosotros exponemos la palabra, la exponemos y ya la recibe aquel que quiera recibirla, ¿verdad?
Entonces, la gente está siendo enseñada en eso. Entonces, igual, la alabanza es igual. ¿Quieres ser parte? Gózate. ¿Quieres estar solo así tranquilo? Está tranquilo. Es como tú vayas sintiendo, como tú vayas entendiendo el que es. Entonces, en la alabanza hemos tenido en la juventud, sobre todo, ¿verdad? Y también en los no tan jóvenes, los que ya pasamos los 40, también, ¿verdad? Tenemos ese gozo, produce gozo, sí, alegría, ¿verdad? Nuestros cultos, ¿por qué tienen que ser tristes si el que hizo la alegría, la felicidad es Dios, y es a Él el que le vamos a dar la gloria, es a Él a quien nos vamos a presentar? Entonces, obviamente, cuando digo alegres, estoy hablando bajo un gozo santo, ¿verdad? Entendiendo que para todo hay tiempo, y la función de la alabanza es, si tú quieres danzar, danza, si tú quieres pegar un grito de júbilo, de alegría, hazlo, toma libertad, porque eso también libera nuestra alma, ¿verdad? De cosas que a veces están. Entonces hay un fluir bien bonito en la alabanza, y esto ayuda mucho a la congregación. Sí. ¿Estás feliz en tu matrimonio? ¿Logró la llegada tuya a la iglesia restaurar tu matrimonio? Totalmente. Seguimos en el proceso de restauración, ¿verdad? Porque esto así es, no puedo decir, pero realmente la iglesia fue el medio. Obviamente, al conocer al Señor, al permitirle al Señor que gobierne en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, la verdad hoy puedo decirte, Roberto, de que estoy felizmente casado, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos por entrar a 23 años de matrimonio con mi esposa, y ella también es una parte fundamental, y lo veo en Génesis, ¿verdad? Dios hace toda la creación, pero al hombre le dio una ayuda. Es lo lindo, dice, vio Dios que el hombre estaba solo y no era bueno, y le hizo una ayuda idónea. Entonces, cuando entendí que mi esposa es mi ayuda idónea, eso nos compacta, ¿verdad? Porque si en el acuerdo matrimonial, en el que podamos estar siempre de acuerdo matrimonialmente, nos bendice. Y sí restauró, porque ha habido perdón genuino en nuestros corazones, al grado que cuando contamos esas anécdotas y esas experiencias, porque nos toca testificar a otros matrimonios, a otras familias que quizás están pasando problemas iguales o parecidos de los que nosotros pasamos anteriormente, es una bendición, porque hay gente que piensa, Roberto, que lo que está viviendo nadie lo ha vivido, solo él. ¿Por qué a mí me están pasando estas cosas? Porque a mí no, si habemos varios que hemos pasado cosas iguales o peores, ¿verdad? Entonces, cuando hablo abiertamente acerca de las infidelidades que tuve con mi esposa, de los daños que vivimos como matrimonio, y cómo el Señor ahora tener una confianza, ¿verdad?, restaurada, pasar tiempos, y fíjate, Roberto, que lo más hermoso es que mi matrimonio, el Señor lo restaura, pero no solo restaura mi matrimonio, sino el amor por mi esposa, porque maduró, un amor maduro. No es un amor apasionante, porque a veces uno cree que yo me casé para ser feliz. Mentira. En los matrimonios siempre van a haber altos y bajos, siempre van a haber situaciones. La felicidad no puede depender de la situación que estés pasando. La felicidad es una determinación que, a medida nuestro amor madure, entonces lo podemos obtener. Ahora yo te puedo decir que yo amo más a mi esposa que hace 22 años. La amo más porque es como la maduración, el valor, saber de que es mi ayuda, de que me cuida, de que está ahí, de que es la que lucha con uno. Qué bien. Yo sé que tú también estás casado y uno lucha, ¿verdad?, con ellas ahí a la vida, y te dan hijos, ¿verdad?, y te entregan una confianza. Entonces, gracias a Dios estamos ahí, gracias a Dios. Ahora, como te digo, nos reímos más bien
y de cosas que antes hacíamos y decía, wow, qué mal que estamos y qué bueno que Dios nos sacó de esa situación. Bueno, te agradecemos, Evan, por tu tiempo a través de Conexión. Te damos las gracias por este espacio y por habernos revelado tus secretos, tus vivencias, y nos gustaría que nos dieras un consejo a las personas que están ahí, que necesitan escuchar la palabra. ¿Qué les dirías? Bueno, yo puedo decirles que Dios no está en un templo, que Dios está en donde un corazón lo busca, porque Roberto, la decisión, Dios siempre quiere hacer cosas con nosotros, pero como Él respeta la soberanía que Él nos ha dado, si nosotros no le permitimos a Él, Él no hará nada, no porque no quiera, sino porque nos respeta nuestra libertad, como se llama el llamado libre albedrío, ¿verdad? Pero si nosotros le permitimos a Él, ¿verdad?, que Él empiece a llenar esos vacíos que hay en nuestra alma, sin duda Él lo va a hacer. Y tal vez hay personas que se sienten tristes, hay personas que se sienten con miedo, con temor por lo que está pasando, y sobre todo yo sé que este programa que tú haces es para, obviamente, los que estamos fuera de nuestro terruño, ¿verdad?, de nuestra nación. A veces nos embarga la tristeza, la nostalgia, y empieza eso a inundarnos. Y la Biblia dice que el temor es un lazo que ata, ¿verdad? Entonces yo solo te digo, busca a Dios. Él puede estar en donde tú quieres que esté, ahí va a estar Dios. No porque Él no quiera, porque nosotros lo controlemos a Él, no. Me refiero es que nosotros, si le permitimos estar en nosotros, Él va a andar con nosotros para donde nosotros vayamos. Entonces, busca al Señor, habla con Él. Él hizo la boca, Él no es mudo, Él también habla. Él hizo los ojos, también ve. Él hizo los oídos, también oye. Él te puede oír, ¿verdad? La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Entonces, con confianza, acércate y háblale al Señor. Y yo sé que este es un tiempo donde el Señor quiere tener tratos directos con los corazones, con las familias, en tiempo de confinamiento, tiempo donde estamos limitados, no podemos salir mucho, estar, ¿verdad? Ahí Dios te quiere hablar, ahí Dios quiere tener un toque, ¿verdad?, en tu vida, darte un toque y entender de que Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de tiempos, Dios es un Dios de esperanza, ¿verdad? La esperanza, pongámosla en Él, no la pongamos en nadie más, no en un sistema, no en un gobierno, no, pongamos nuestra esperanza en Dios, porque Él nos ha prometido que nos va a guardar, Él nos ha prometido que los que confían en Él plenamente, Él los va a guardar. Así que yo, Roberto, te doy gracias por concederme este espacio, ¿verdad? Saludar a todos los que te miran, a tu audiencia, a los compatriotas que tú estás cada vez que entrevistas, te seguimos ahí y vemos que también pones en alto a nuestra nación, ¿verdad? Y siempre saber de que sí se puede, con el Señor se puede, y todo está en que nosotros tengamos la disposición de realmente salir, ¿verdad? Entonces, yo solo quiero agradecerte con todo mi corazón, ¿verdad? Y desearte muchos éxitos, ¿verdad, Roberto? Y te diré algo que a mí me dijeron cuando comencé el ministerio. Comenzamos el ministerio con 2 familias nada más y en una sala. No teníamos ni micrófonos ni nada, no había nada, solo así comenzó. Y hubo una palabra que, aunque tu principio es pequeño, tu final será glorioso. Entonces, yo sé que ahorita estás empezando, Roberto, pero si pones a Dios también tú en este proyecto y dejas que Él te glorifique, luego después me vas a tener que llevar al estudio de televisión
ideas a empezar. Así que de verdad, porque yo sé que lo estás haciendo con la intención de poner el nombre de nuestra patria en alto, de nuestra amada Honduras, donde hay muchos hondureños, somos más los buenos, de verdad, somos más los buenos. Sé que de nuestra patria se dirán cosas, pero hay hondureños destacados, muy destacados, respetables. Esperamos que la historia de Honduras cambie y podamos nosotros desde nuestros lugares aportar un granito de arena para que Honduras salga adelante, la tierra que bendecimos, tierra que amamos y que la llevamos siempre en nuestro corazón. Así que un abrazo hasta la distancia. Yo sé que ahora te estás allá por la madre patria y sé que eres un catracho de corazón también y te palpita el corazón por Honduras, Roberto. Y yo quiero solo bendecirte y que Dios te siga iluminando y dando sabiduría para que puedas seguir usando este medio, ¿verdad? Porque sirve para otros. A veces gente dice, si él lo hizo, yo creo que también puedo hacerlo, para que podamos salir adelante, Ahora no, yo tendría que ponerlo en el lado espiritual, no lo puedo hacer por mí mismo, pero con la ayuda del Señor llegaremos, conquistaremos. Así es. Muchas gracias, pastor, por sus palabras, por sus consejos, y a toda la audiencia también, muy agradecido. Ponemos siempre nuestras plataformas a tu disposición, sabes cómo contactarme y estamos siempre para servirte y para servir a Dios. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía, que estén bien.